Crecimiento y desarrollo. Etapa prenatal. Esta es la primera etapa de la vida humana. En la panza de mami comenzamos a crecer y a desarrollarnos. Etapa de la infancia. Esta etapa va desde el nacimiento, desde que salimos de la panza de mami, hasta los 5 a 6 años aproximadamente. Etapa de la niñez. Esta etapa está ubicada entre los 6 y 12 años de edad. En esta etapa es cuando los niños ya van a la escuela, ya tienen la capacidad para el aprendizaje y la convivencia con otros individuos de su edad. También empiezan a adquirir varias habilidades, por ejemplo, cantar, ejecutar instrumentos, practicar fútbol, correr, leer, escribir y muchas otras habilidades más. Etapa de la adolescencia. Es la cuarta etapa de la vida humana y se inicia al término de la niñez, alrededor de los 12 años hasta los 18 años aproximadamente. Es en esta etapa cuando se presentan los cambios más significativos a nivel físico y emocional. Etapa de la juventud. Se considera que normalmente la juventud oscila entre los 18 a 25 años de edad. En esta etapa, las personas están listas para iniciar una vida responsables de sí misma. También es una etapa de amplios aprendizajes, en la que la vida laboral y social suelen ocupar un lugar privilegiado. Etapa de la adultez. Es la etapa más prolongada del desarrollo humano. Se inicia aproximadamente a los 25 años de edad y se extiende hasta los 60 años. Se considera que esta etapa los adultos están en plenitud de sus facultades psíquicas, físicas y biológicas. En esta etapa nace el deseo de casarse con una persona y de formar su propia familia. También en esta etapa estamos más dedicados a nuestro trabajo. También llevamos una vida laboral y familiar. Etapa de la vejez o etapa de la ancianidad. Esta es la última etapa de la vida humana, que inicia alrededor de los 60 años de edad y se prolonga hasta el fallecimiento. Los adultos en esta etapa pasan a denominarse ancianos o cariñosamente abuelos. Recordemos que para crecer y desarrollarnos sanamente debemos consumir buenos alimentos, hacer ejercicios, dormir lo suficiente y estar siempre limpitos, asearnos diariamente. Todas estas indicaciones nos ayudarán a crecer súper sanitos.